¿Qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar un libro de la doctora Hicks que se llama ¿Cómo vencer los temores básicos del hombre? Creo yo que una de las cosas con las que nos enfrentamos casi que todos los días es con el temor. Así es que primero vamos a aprender que hay dos tipos de temor. El primer temor que vamos a ver es el temor que viene de nuestro viejo corazón. ¿Sí? Y vamos a irnos a Génesis capítulo 3 y vamos a aprender acerca de ese temor que es un temor no santo y que viene de nuestro viejo corazón. Y este es el que nos causa problemas a todos. Y hay 7 temores que son básicos en el hombre. Esos 7 temores son los que vamos a estudiar, a aprender. Y en el nombre de Jesús vamos a obtener la victoria sobre estos 7 temores. Entonces, Amén. lo primero es que debemos entender eso. Hay dos tipos de temor. Y este temor que viene del viejo corazón es a causa del pecado. Entonces, vamos a Génesis capítulo 3, versículo 7. Amén. Capítulo 3, versículo 7. Vamos a leer del 7 al 10. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Si ustedes ven ahí en el versículo 10, exactamente y literalmente dice, tuve miedo. De miedo. Porque el hombre no tenía miedo de Dios antes de darse cuenta que estaba desnudo? Bueno, porque aquí leímos y dice que sus ojos fueron abiertos. ¿A qué fueron abiertos? Al pecado, a las tinieblas, a lo que el enemigo puso dentro de su corazón. Antes del pecado, el Adán hombre y Adán mujer, no tenían temor de Dios. Entonces, lo que nos hace tener este temor en nuestro viejo corazón es el pecado. Y si se dan cuenta, cuando nosotros pecamos en alguna cosa, mentimos o eh, robamos o hacemos cualquier tipo de pecado, para el Señor todos los pecados son iguales, no hay pecado chiquito ni hay pecado grande, todos son iguales, tanto Sí. mentir como fornicar es pecado, es el mismo pecado. Nosotros somos lo que por nuestra vieja naturaleza le damos una clasificación, pero en realidad no tienen clasificación, pecado es pecado. Exacto. Entonces necesitamos aprender que a causa del pecado en nuestro viejo corazón se aloja este temor, que es un temor no santo delante del Señor. Y ahora este pecado viene de una palabra hebrea que es yare, y es Y-A-R-E, yare. Esta palabra significa asustar, significa también amedrentar, atemorizar, significa ser temeroso. También significa terrible, significa espantoso y todas estas cosas nosotros las sentimos, si es que no en el día a día, por lo menos 3, 4 veces a la semana, hermanos. Sentimos espanto, sentimos temor, sentimos que ya no vamos a poder. Entonces, este temor viene de nuestro viejo corazón. ¿A causa de qué? Del pecado y de no conocer la naturaleza misericordiosa de Dios. Porque si el hombre y la mujer en el huerto hubieran conocido realmente la naturaleza de Dios, ellos no se hubieran escondido cuando pecaron. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando pecamos, nos escondemos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque decimos, Dios está allá sentado en su trono con una vara para darme cada vez que me equivoco, cuando realmente no es así.
Si Dios no quisiera que nosotros confesáramos nuestro pecado, nunca le hubiera preguntado al hombre, ¿a dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? ¿Cómo sabes tú ahora que estás desnudo? Entonces, nosotros debemos aprender. Hace unos días alguien me preguntaba y me decía, es que a mí me enseñaron que cuando yo digo que estoy desnudo delante de Dios, estoy desnudo naturalmente hablando. Hermanos, al Señor la desnudez natural no le gusta, no es de su agrado. Por eso si ustedes siguen leyendo ahí, en el capítulo 3 dice que el Señor les hizo túnicas. ¿A qué se refiere con estas túnicas? A que Él los vistió de su presencia, los vistió nuevamente de su presencia con estas túnicas, porque Él no quería ver la desnudez que ellos tenían. La Biblia se refiere a que nosotros debemos estar desnudos delante del Señor en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Recordemos que Él es quien escudriña nuestros pensamientos, quien escudriña nuestro corazón. Entonces necesitamos aprender a familiarizarnos con esos términos y sobre todo a tener el significado real de cada uno de ellos, porque si no, pues el enemigo nos puede engañar. Entonces les dije que ese temor no santo o ese temor que viene del viejo corazón a causa del pecado es la palabra yare en hebreo y les di su significado. Ahora, el segundo tipo de temor es el temor reverente a Jehová. Este es un temor santo. Amén. Así que vamos al Salmo 111 y ahí vamos a ver ese temor reverente. Miren cuántos hay conectados, gracias al Señor, gracias por conectarse. Hoy vamos a aprender mucho si el Señor nos lo permite. Salmo 111, versículo número 10. Amén. Dice, les dije Salmo 111, versículo 10. Voy a esperar que lleguen por ahí para que todos lo podamos leer. Josué. Amén. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Aquí nos damos cuenta, allá en Génesis decía, tuve miedo, pero aquí en el Salmo 111 dice, el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? Se parece a la palabra que vimos en hebreo para miedo. Miedo era yare y temor es yira. Es Y-I-R-A. Yira. ¿Qué significa esta palabra? Yira significa tener moralmente reverencia. ¿Cómo es? Aquí, Amén. de reacción. Ah, y que Es tener reverencia delante del Señor. Una cosa es esconderme del Señor y otra cosa es tener reverencia al Señor. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo tengo miedo de Dios, yo me escondo de Dios. Pero cuando yo tengo temor reverente al Señor, aunque yo haya pecado y aunque yo sienta eso de que no me quiero acercar a Él, pero voy a Él, yo tengo temor reverente. ¿Por qué? Porque sé que en su presencia Él me va a dar la sabiduría para yo dejar esas cosas que estoy haciendo que no son agradables a Él. Entonces necesito aprender a que cuando yo huyo del Señor, tengo un miedo que viene de mi viejo corazón. Pero cuando yo siento el temor reverente al Señor, me acerco a Él, confieso mi pecado, me arrepiento, clamo la sangre de Jesús. Entonces, ese es un temor reverente al Señor. La verdadera sabiduría es reconocer con temor o conocimiento reverente quién es Dios, que Él es el dueño de todas las cosas, que Él es el creador de todas las cosas y quién soy yo. Entonces, cuando yo voy al Señor y digo, Señor, yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres misericordioso, yo sé que tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados. Estoy teniendo un temor reverente. Le estoy diciendo, Señor, tú eres mucho más grande que yo. Hermanos, el Señor
Nosotros somos como hormiguitas delante del Señor, si es que no menos. Y hormiguitas no de esas rojitas que andan en el jardín, sino que hormiguitas de pan, de unas chiquitititas que usted se las come y ni las vio. Porque ni cuenta se dio de que el pan se había llenado de hormigas. Así somos nosotros delante del Señor, tan chiquititos, hermanos. Entonces necesitamos saber que el Señor es bueno, que Él nos da su sabiduría, que Él nos da su misericordia para que nosotros nos acerquemos confiadamente a Él. Entonces, número uno, ¿cuál temor o qué miedo, por así decir, estamos sintiendo nosotros? ¿Tenemos miedo del Señor o tenemos un temor reverente al Señor? ¿Por qué? Porque uno nos acerca y el otro nos aleja del Señor. El temor que viene de nuestro viejo corazón nos aleja del Señor y el temor a Jehová nos acerca al Señor. Amén. Entonces, Amén. por ejemplo, cuando el Señor nos envía a servirle, ¿qué hace el diablo primero? Poner miedo en nosotros y decir, no, es que yo no voy a poder hacerlo. No es que a mí no me salen las palabras, no es que yo ni siquiera entiendo la Biblia, no es que nos ponemos como Moisés, ¿verdad? Cuando estaba enfrente de la zarza, Señor, yo soy tartamudo, Señor, yo no puedo, Señor, ¿y cómo voy a ir? Esa era, si ustedes se dan cuenta, esa es una figura literal de cómo el miedo o cómo el enemigo pone miedo en nosotros cuando el Señor nos envía a hacer algo. Por ejemplo, algo en lo que el Señor siempre nos pide es que perdonemos o que pidamos perdón. Y lo primero que hace el diablo es decir, te van a rechazar. ¿Y para qué vas a ir a pedirle perdón? Si te va a salir con 3 o 4 cosas más, mejor no vayas. Entonces, eso es lo que el diablo hace, para que nosotros no cumplamos la voluntad del Señor, ¿sí? Y necesitamos saber que no importa, por ejemplo, muchos piensan que solo los que tienen aquel ministerio de evangelista, de apóstol, de maestro, de esto y lo otro, tienen que compartir la palabra de Dios, y eso no es cierto. Todos somos ministros del Señor. Todos necesitamos hablar de lo bueno que Dios es, de la salvación que Jesús trae a nuestra vida. Pero el diablo dice, nos dice a nuestra mente, no, no puedo, no podés, no. Es que peor si hemos hecho algo que no debemos, ¿verdad? Aunque fuimos a pedir perdón, nos sentimos mal y decimos, ay, no, es que no voy porque ayer en la noche tuve un mal pensamiento. Mejor no voy porque hice tal cosa. Y definitivamente el Señor sabe que no somos perfectos. El Señor sabe que más de alguna vez nos vamos a caer, pero necesitamos levantarnos. Pero el enemigo lo que quiere es que estemos ahí tirados en el suelo sin hacer nada, ¿sí? Nos tiró a la lona y contó hasta 10 y no sé si han visto a los boxeadores, cuentan hasta 10 y se vuelven a levantar, pero nosotros no. Nosotros seguimos ahí tirados. ¿Por qué? Porque el enemigo ha puesto temor en nuestra mente. Tenemos miedo en vez de tener temor reverente a Jehová, ¿sí? Entonces, cada vez que el Señor nos envía a hacer algo, obedezcamos al Señor. Cerremos nuestros oídos a las palabras que el enemigo dice, al no puedo, al no lo voy a hacer bien, porque hermanos, eso tiene que ver con nuestro orgullo, el pensar que nosotros no lo vamos a hacer bien, es decir, es que si me equivoco, se van a reír de mí. Es que si me equivoco, yo a veces me pongo a pensar los domingos y digo, ¿a qué horas y me caigo en la alabanza? Pero eso es un temor, por extraño que parezca, esas cosas pueden ser un temor que el diablo pone para que uno se quede quietecito y uno diga, me puedo caer, entonces mejor no lo hago. Pero hermanos, y si nos caemos, ¿qué? Se ríen y después me ayudan a levantarme solamente, ¿sí? Entonces, no pasa nada. Si nos equivocamos, no pasa nada. Pero estamos obedeciendo la palabra del Señor. Estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Amén. Por ejemplo, muchas veces cuando yo he escuchado y a mí me pasó cuando entramos a este mensaje es duro para nuestra carne, pero para nuestro espíritu es gozo, es vida. Entonces, cada vez que alguien llegaba a la iglesia nuevo, yo decía, Señor,
aquí yo me veo reflejada cuando entré a este mensaje, porque uno dice qué complicado es. ¿Y por qué me exigen tanto, pues? ¿Y por qué tengo que dejar tantas cosas? ¿Y a qué horas el Señor me está pidiendo esto? Yo ni cuenta me he dado. Y una de las cosas que el enemigo pone en nuestra mente cuando estamos comenzando en este mensaje, y creo yo que ni siquiera solo cuando estamos comenzando, cuando vemos que la palabra nos golpea, decimos, ¿a qué hora yo voy a llegar? Pues, ¿a qué hora voy a ser yo la esposa del Cordero? ¿Cómo voy a ser yo la esposa del Cordero si a cada rato me equivoco? Y el enemigo mete ese temor en nosotros de decir, no voy a llegar. Es mentira, no puedo llegar. Ahora, una de las cosas que debemos entender es que definitivamente nosotros solos no vamos a poder, pero con el Señor sí lo podemos todo. Necesitamos que el Señor nos ayude y literalmente nos tome de las manos y nos ayude a caminar. ¿Se acuerdan que el Señor decía que Él llevaba de las manos a Efraín y le enseñaba a caminar? Y yo solo me imagino cuando los niños están empezando a caminar, uno los toma de sus dos manitas y apenas si dan pasitos. Así nos lleva el Señor a nosotros. Lo que pasa es que nosotros en buen salvadoreño, hermanos, somos bien ajolotados. Y queremos, o sea, para coser un vestido, hermanos, primero uno tiene que ir a elegir la tela, comprar la tela, que el hilo sea del color de la tela. De ahí, bueno, si uno no puede coser, buscar una costurera, ¿verdad? Pero los que pueden o las que pueden coser, cortar el vestido, bueno, medirse, vea uno cuánto tiene de hombros, cuánto tiene de cintura, de todo lo demás. Es un proceso para hacer un vestido y para hacer nuestro vestido de novia espiritual también es un proceso. Perdón, yo creo que uno de los temores más normales, más normales cuando uno llega al mensaje, hermanos, o a esta forma de enseñanza, porque pues lo que enseñamos es la Biblia, ustedes han notado, se han visto, no hablamos de otra cosa, no sacamos el Corán o algo así, es la Biblia la que enseñamos. Lo que pasa es que lamentablemente hoy en día en las iglesias no se enseña este camino, el camino hacia abajo, el camino hacia rendirnos, el camino hacia morir a nosotros mismos. Y a mi esposa les compartió un poco acerca de los temores que uno puede sentir al conocer el camino crucificado. Yo les voy a compartir mi experiencia acerca del miedo que yo tuve. No me vayan a juzgar, por favor, pero uno de los temores que a uno le surgen es, me va a exigir morir a mí mismo, me va a exigir tener que rendirlo de alguna u otra forma, y ese es un temor que no viene del Señor, esa es la verdad, porque es un temor que nos hace pensar que este mensaje, que este camino crucificado, que el ir a la cruz cada día, tarde o temprano me va a doler de alguna manera. Entonces como que nos predisponemos a que nos va a doler, pero sean honestos y piénsenlo por un momento y se van a dar cuenta que el temor, que no viene del Señor, en el que le hace pensar a uno que va a morir, no tiene pues ningún fundamento, es el siguiente. Es que Dios nos está pidiendo morir a cosas que nos dañan a nosotros mismos, nos está pidiendo morir a cosas que son tóxicas para nosotros. ¿A qué nos pide morir? Al resentimiento, a la falta de perdón, a la incredulidad, a nuestro orgullo. Yo siempre les pregunto en la iglesia, ¿verdad? ¿A qué nos ha llevado el orgullo? A nada bueno, solo destruir personas, destruir familias, destruir matrimonios, destruir hijos, destruir ministerios a causa del orgullo. Entonces uno se da cuenta que el camino crucificado, el camino a conocer al Señor, no tiene por qué despertar miedo en nosotros. Así que solo les compartía eso porque es un temor válido que no es correcto, pero sí es normal y que nos sucede, ¿verdad? Sí. Ahora, el enemigo nos aflige, nos aterra, nos pone temerosos a pensar, no lo voy a lograr, no voy a poder caminar como el Señor me está pidiendo que camine, no voy a poder llegar a la meta, que es ver a nuestro Señor Jesucristo cara a cara, no vamos a llegar. Pero si ustedes piensan que el Señor nos va a pedir o nos va a hacer caminar por este camino, valga la redundancia, si Él no supiera que lo podemos hacer. Les puse el ejemplo de Moisés. ¿Ustedes creen que el Señor no se le pudo haber aparecido de una vez a Aarón
que era el intérprete, por así decirlo, de Moisés, porque Moisés decía que él no podía hablar. Sin embargo, todas las cosas que el Señor hacía, las hacía por medio de Moisés. Entonces, cuando el Señor le entregó la ley al pueblo, se la entregó a Moisés. Aarón estaba ahí abajo, hermanos, lamentablemente haciendo el becerrito, ¿verdad? Para todos los idólatras que decían, pues aquel ya no bajó, se murió ahí arriba, no sabemos qué pasó, pero necesitamos aquí abajo un Dios. Entonces, si se dan cuenta, el temor reverente al Señor nos acerca al Señor. Pero cuando sentimos miedo y cuando ustedes digan, es que yo no quiero ir al Señor porque por lo que hice, por lo que pensé, por lo que dije, ese es un miedo de nuestro viejo corazón, un miedo que nos detiene en este camino. Y necesitamos aprender que el temor reverente de Jehová nos lleva a cumplir el plan maestro que Dios tiene para nosotros. En cambio, el miedo que viene a causa del pecado, a lo mejor es un miedo terrenal, por así decirlo, nos lleva a detenernos en este camino, a que no cumplamos el plan maestro de Dios, a que no cumplamos la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Ahora, ¿cuáles son estos 7 temores básicos que el hombre tiene? El número 1 es el temor a la pobreza. Todos hermanos, aunque usted diga que no, le tenemos miedo a la pobreza. Tenemos temor a la vejez. ¿A quién nos va a cuidar? ¿Quién no nos va a cuidar? Si vamos a tener lo suficiente, si no vamos a tener lo suficiente, si vamos a estar enfermos o no. Si pensamos, hermanos, hasta decir ya no en la vejez. Si cuántas canas me van a salir, cómo me voy a ver con el pelo blanco, cómo me voy a ver arrugado. Hermano, esas son puras mentiras que el diablo pone en nuestra mente, ¿sí? También el tercer temor es el temor a la crítica. Creo yo que todos le tenemos temor a la crítica. Que si lo hacemos bien, que si lo hacemos mal, que si le caímos bien a los hermanos o no le caímos bien, que si en la elección que tomamos la van a criticar o no. Yo no sé si les ha pasado, pero este es un temor que enfrentamos en este mensaje. La gente dice, ¿y por qué ahora sos así? ¿Y por qué te ves así? ¿Y por qué ya no haces lo que antes hacías? Igual eras cristiano. Ese es un temor a ser criticado. Y muchas veces uno ni siquiera dice a qué iglesia va, porque dicen, ay, no, es en serio. Y ahí, ¿y por qué predican eso? ¿Por qué predican la separación? Pues, ¿y por qué predican de esto otro? Tenemos miedo a ser criticados. Y creo yo que esto más nos pasa a las mujeres, porque pues la separación en un sentido, en un lado de la balanza, es como más externa en la mujer que en el hombre. O sea, ellos se siguen viendo casi que igual, ¿sí? Pero la mujer no. Entonces, esa crítica viene para nosotras, o sea, para decir, pero es que hoy te ves extraña, o con la cara lavada, o sea, y lo más gracioso de todo es que quienes nos critican son otras mujeres. Entonces, en vez de apoyarnos y decir, no, es que si te ves linda, ¿sí? Nos criticamos entre nosotras mismas. Ay, pobrecita, saber qué problema tiene. Y no es que uno tenga un problema, es que uno ha elegido otra cosa por el Señor. Entonces tenemos miedo a la crítica, temor a la crítica. El cuarto temor es el temor a la pérdida de amor. Miren qué tremendo, a la pérdida de amor. El quinto temor es sufrir enfermedad. El sexto es el temor a la muerte. Y por muy extraño que les parezca, el séptimo temor es el temor al fracaso. Hermanos, este temor al fracaso nos paraliza en un montón de cosas. Así es que si el Señor permite, vamos a ver uno a uno y aprender de cada uno de ellos. Ahora, antes de meternos a estos 7 temores básicos del hombre, necesitamos aprender que hay 2 tipos de humildad, porque el temor se vence con la humildad. ¿Cuáles son estas 2 clases de humildad? La humildad externa
y la humildad interna. ¿Sí? Estas son las dos clases de humildad. Ahora miren, vamos a estudiar estos 7 temores porque yo creo que el Señor realmente quiere hacernos vencedores en esto. Amén. Y el primer 50% de la batalla es conocer contra qué nos estamos enfrentando. Si ya lo sabemos, hermanos, tenemos el 50% de la batalla ganada. Muy probablemente yo ni cuenta me he dado que le tengo temor al fracaso o no me he dado cuenta que le tengo temor a la vejez porque es algo inconsciente. Nunca lo he dicho, a lo mejor lo he pensado unas cuantas veces, pero no me he dado cuenta que tengo un temor a eso o que tengo temor a la crítica, por ejemplo. Entonces necesitamos primero saber a qué le tenemos temor y seguramente estos 7 van a salir porque todos los tenemos, el temor a esas 7 cosas porque son básicas, son temores básicos en el hombre. Hay otro tipo de temor, ¿verdad? Temor a las arañas, temor a los insectos, temor. Hay otros temores, pero estos son los 7 básicos. Entonces, ¿cómo se vencen estos temores? Se vencen con la humildad. Y el Señor ya venció por nosotros, porque Él fue manso y humilde hasta la muerte. Entonces, el Señor solamente quiere que nosotros conozcamos a qué nos estamos enfrentando para tener el 50% de la batalla ganada y Él nos va a ayudar a ganar el 100% cuando nosotros le entreguemos a Él este temor que podemos estar sintiendo, ¿sí? De una vez comprendamos que solos no vamos a poder. Él tiene que pelear por nosotros y con nosotros. Amén. Entonces, la humildad externa es un don de Dios, ¿sí? Este don viene a través de pasarnos por circunstancias o situaciones que nos hacen buscar el lugar humilde, ¿sí? Estas experiencias nosotros decimos qué experiencia más humillante, pero realmente son experiencias de humildad. Ven cómo decir las cosas de la manera correcta nos hace entender lo que el Señor quiere hacer. El Señor, nosotros podemos decir es que el Señor me mandó a esto y me humillaron de una forma y me dijeron tantas cosas, pero cuando decimos el Señor me dio una experiencia humilde, es diferente, porque entiendo que el Señor me está pasando por este proceso, por esta dificultad, o por esta situación, o por hablar con alguien que yo sé que me va a tratar mal, porque Él quiere que yo tenga una experiencia humilde, que yo tenga una experiencia con su santo nombre y con su naturaleza. Amén. Ahora, la humildad interna es recibir la humildad de Jesucristo en nuestra voluntad humana. Y eso es un tanto complicado el concepto, pero voy a tratar de explicárselos de la mejor forma. Literalmente, cuando nosotros tenemos la humildad interna, es que nosotros nos sometemos a la voluntad del Padre, tal como Jesús lo hizo. Jesús no le anduvo preguntando al Padre, y Padre, ¿y será que puedo morir de otra forma? Tal vez no en una cruz, vaya. Tal vez que se suena feo, pero eran el tipo de muertes porque la Biblia nos dice en el Antiguo Testamento. Apedreado, tal vez que no me crucifiquen o que no me den latigazo, vaya. Entonces, de una vez que me crucifiquen, que no me quiten mis vestiduras y que no las echen a la suerte y que no me arranquen las barbas, que no me pongan la corona de espinas, solamente crucificar. ¿A dónde ven ustedes a Jesús diciéndole eso al Padre? No, ¿Verdad que nunca lo ven? no. Él se sometió a todo. Se sometió a que uno de sus amigos lo vendiera, porque él realmente lo consideraba su amigo. O sea, cada vez que leemos en la Biblia que le dice a Judas, amigo, ¿a qué viene? El Señor no lo estaba diciendo con sarcasmo, así como nosotros que, ay, dice que es mi amigo. No, el Señor realmente consideraba a Judas un amigo. Sí, Hermanos, un nivel. O sea, ese sí. nivel nosotros no lo tenemos, es mentira. Pero en el Señor podemos lograr tener estos niveles de humildad. ¿Qué humildad tuvo que tener Jesús para decir mi amigo, sabiendo, porque Jesús sabía que lo había vendido por 30 monedas de plata? Entonces necesitamos entender que esta humildad interna
viene a nuestro corazón cuando nosotros aceptamos sumisamente el plan maestro de Dios y su voluntad para nuestra vida. Es difícil, hermano. Sí, yo sé, pero en el Señor lo podemos. La humildad interna y la humildad externa van de la mano, tienen que ir de la mano. ¿Por qué? Porque Dios nos manda dones o regalos, y se los comentaba el domingo. Nosotros sentimos que las circunstancias adversas o difíciles o estas experiencias de humildad son cosas malas para nosotros, pero realmente son regalos que vienen del Señor. Cuando el Señor nos manda, por ejemplo, a pedirle perdón a alguien, eso para nosotros puede ser humillante, puede ser complicadísimo y difícil, porque no nos estamos dando cuenta que el Señor nos está regalando la oportunidad de ser sumisos a su voluntad y de tener una experiencia de humildad. Nosotros esas cosas las vemos como cosas malas y cosas feas, pero realmente son regalos del Señor. Entonces, como van de la mano, para que yo pueda tener esa humildad interna o esa humildad de Cristo adentro de mí, yo necesito tener experiencias externas. Yo necesito tener experiencias humildes. Yo necesito muchas veces tener experiencias duras. ¿Para qué? Para que la sumisión de Cristo esté en mi corazón. En pocas palabras, hermanos, por ejemplo, cuando empezamos en este mensaje y vienen situaciones en las que debemos humillarnos, al principio nos cuesta. Lloramos, nos quejamos, murmuramos y decimos, ¿cómo es posible que me pueda pasar esto a mí? Y todo lo demás. Al inicio de este camino, definitivamente es hasta cierto punto normal, digámoslo así, que nosotros sintamos esta queja y esta murmuración, porque Cristo no ha crecido lo suficiente en nosotros. Pero cuando Jesús ha crecido en nosotros y nosotros ya hemos recorrido un trecho de este camino, una distancia de este camino, nosotros ya pensamos 2 veces en quejarnos y empezamos a dar gracias por la experiencia humilde en la que el Señor nos está haciendo pasar. Entonces, al inicio de este mensaje, muy probablemente nos quejábamos. Y hermanos, una de las cosas que debemos entender es que vamos en este camino y vamos para abajo. O sea, nunca vamos para arriba. Sí. Vamos hacia abajo. Y en cada escalón hacia abajo vamos a tener una nueva experiencia de humildad. Vamos a tener un nuevo don y un nuevo regalo del Señor que nos hace humillarnos delante de Él. Entonces, cada vez que tengo una experiencia de humildad o que el Señor me da un regalo de humildad, tengo una porción de la humildad de Cristo en mi corazón. Gano una porción de la humildad de Cristo en mi corazón. Si yo ya llevo 30 experiencias de humildad o 30 regalos de humildad, entonces yo tengo 30 porciones de humildad en mi corazón si yo di gracias al Señor. Pero si yo empecé a murmurar y a quejarme y a llorar y a todo lo demás, ahí no obtuve una porción de la humildad del Señor. ¿Saben qué obtenemos ahí? Una porción de rebelión de nuestro viejo corazón. Cada vez que yo me quejo, obtengo una porción de rebelión. Cada vez que yo doy gracias, obtengo una porción de la humildad de Cristo en mí. Amén. ¿Por qué digo una porción? Porque en todas las situaciones y en todos los dones y en todos los regalos de humildad que el Señor nos da, Él nos va dando una porción nueva. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Y creo que pueden activar sus micrófonos. ¿Qué pasa cuando el Señor me mete en una porción o en una experiencia de humildad y yo me quejo? No paso la prueba. No pasó la prueba. ¿Qué más? Nos alejamos. Nos alejamos del Señor. Ajá. ¿Qué más? Vamos. Hay enojo. Nos enojamos. Nos enojamos. ¿Y qué más decía hermana Isela?
Hay enojo en nuestro corazón. Ajá, hay enojo en nuestro corazón. Y también ¿Qué más? frustración. Ajá, nos frustramos. ¿Y a qué nos lleva todo eso? A deprimir. A deprimirnos. Ajá. ¿A qué Y más nos lleva? alejarnos del Señor. A alejarnos del Señor. Y si Nos se dan llenamos de cuenta, temor. mande, ¿quién dijo ahí? Nos llenamos de temor. De Nos más temor. llenamos de temor. ¿Se dan cuenta? Que cuando nosotros no damos gracias al Señor por la experiencia y por el regalo que Él nos está dando, nos llenamos de miedo. Ahí dice Eunice, perdemos nuestra relación con el Señor. Sí, porque lo vimos allá en el Génesis. Ellos dijeron, estamos desnudos a causa del pecado, corramos y escondamos. Entonces, cada vez que yo siento que el Señor me pasa por estas experiencias humildes y yo no doy gracias, me da temor. ¿Saben por qué? Porque a la siguiente vez que el Señor me vuelve a dar una experiencia humilde o un regalo humilde, yo no doy gracias, sino que vuelvo a sentir más miedo y digo, ay, no, otra vez. ¿Y por qué? Sí, hermanos, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo es que aprendemos más de Dios, honestamente? ¿Cuándo es que buscamos más de Dios? En la experiencia. Cuando el Señor nos da estos regalos de humildad. Sí. Allá estamos, hermanos, arrodillados en el cuarto. Allá todo el día con la palabra en la mente, pero no vaya a ser que estemos en un lugar exaltado, que se nos olvidó todo. Entonces, cada vez que el Señor nos pasa por estas experiencias humildes o estos regalos, estos dones de humildad que Él nos da y sale gratitud de nuestra boca, ¿saben qué va a pasar cuando venga otro regalo de humildad? Vamos a decir, Señor, gracias por este regalo de humildad. Gracias, Señor, porque así como tú me diste una porción en esta situación, tú me vas a dar otra porción en esta otra situación, una nueva porción de tu humildad, una nueva porción de tu naturaleza. Pero nosotros, a causa de nuestro viejo corazón, de nuestra naturaleza carnal, cuando viene un problema, hermanos, no lo vemos como un regalo número uno. Lo vemos como lo más desastroso que nos puede pasar. Y número dos, no tomamos el tiempo necesario para encontrar el bien y la porción de humildad en ese problema, sino que nos dedicamos solo a llorar, a quejarnos, a murmurar en contra del Señor, a decir es que ella no me quiere, es que ella me abandonó, es que no, para dónde corro, y parecemos, hermanos, hormigas fumigadas para todos lados y no hallamos para dónde. Cuando el Señor nos está diciendo, te estoy dando un regalo para que encontres una nueva porción. Necesito que encontres una nueva porción de mi humildad ahí. Te estoy dando un regalo. Y miren, hermano, muchas veces nosotros somos bien groseros con el Señor. Porque cuando nos dan un regalo, uno, ¿cómo se pone? Feliz. Pone las manos, ¿verdad? Para que le den el regalo. Y cuando le dicen a uno cerrar los ojos, te voy a dar un regalo, nadie pone solo una mano. Uno abre así la mano porque piensa que lo que le van a dar es grande, hermano. O sea, uno nunca está esperando un regalititito. Uno está esperando un regalote, ¿sí? Sí. Les voy a hacer la prueba un día que los vea. Les voy a decir, les voy a dar un regalo, voy a ver cómo ponen la mano, así. Un dedito nada más para que ahí le pongan el regalo. No abren las manos para que le den el regalo. Pero cuando el Señor viene a nosotros y nos dice, bueno, aquí vengo, te traigo un regalito, una nueva experiencia, te traigo un don, un regalo de humildad, nosotros rápido quitamos las manos. O sea, ni siquiera o sea, ni cerramos los ojos siquiera, sino que así como, ¿y ahora qué tiene? ¿Y ahora qué? Ahora, cuando hacemos esto, ¿qué doy a denotar yo? Cuando hago así, no, miedo. Miedo, sí. ¿Sí o no? Es Sí. miedo. Ahora el Señor dice en su palabra que si nosotros, siendo malos, les podemos dar cosas buenas a nuestros hijos,
Sí, ¿Cómo Él siendo tan bueno nos va a dar? ¿Qué nos va a dar? sí. Independientemente la tarjetita que traiga el regalo del Señor, porque puede ser una experiencia humilde, una experiencia exaltada, nosotros deberíamos de agarrar ese regalo como lo más maravilloso que nos pueden dar. ¿Por qué? Porque ahí necesito encontrar una nueva porción del Señor. Amén. Entonces, cuando nos quejamos, ¿saben qué es lo que pasa? Que nos damos cuenta que hay rebelión en nuestro corazón. Ahora les pregunto, ¿contra qué creen ustedes que nos rebelamos? Y pueden activar ahí sus micrófonos. ¿Contra qué nos rebelamos? Contra la Contra la soberanía voluntad. del Padre. Contra la soberanía de Dios, contra la voluntad de Dios, dice hermana Claudia. Ajá. ¿Y qué pasa cuando nos rebelamos? Orgullo, sale el orgullo. Sale el orgullo, sale nuestro viejo hombre, nuestra carne. ¿Saben qué pasa cuando hay rebelión en nuestro corazón? Nos quejamos y murmuramos en contra de Dios, porque muchas veces los dones y regalos de esas experiencias humildes que el Señor nos da vienen a través de una persona, Sí. la mayoría de veces. Una persona que nos humilla, una persona que nos critica, una persona que nos trata mal, y nosotros hacemos la guerra en contra de esa persona. Y lo que menos hacemos es decir, Señor, gracias por esta persona porque tú me estás dando una experiencia a través de esta persona. Y yo necesito encontrar una nueva porción de ti por el trato que esta persona me da, por las cosas que esta persona me dice. Amén. Entonces, cada vez, miren, les voy a poner un ejemplo y que consta que yo no los oigo, hermano. Cuando nosotros decimos, ay, viene otra prueba. Bueno, ya ni modo, pues. ¿Y qué puedo hacer? O sea, meterme en un hoyo no puedo para pasar esta prueba, no puedo. Ay, ni modo, dice uno. ¿Saben qué es ese ay, ni modo? Esa es una rebelión inconsciente. El decir, bueno, tengo que pasar por esto, ¿y qué puedo hacer? Pues nada. Ay, no. Ay, viene la fulanito otra vez. Ni modo, tengo que saludarla. Ni modo, hermano. No sé si se dice mi modo o ni modo. Ya lo veo. Ni modo. Ni modo. Ni modo. O sea, en vez de decir, Señor, gracias, porque ahí viene fulanita. Y yo voy a saludarla, voy a decirle Dios Ujú. te bendiga para obtener una nueva porción de humildad tuya. Entonces, ese ni modo tengo que hablarle, ni modo tengo que ir, ni modo tengo que hacer. Eso es rebelión inconsciente, ¿sí? No me gusta, no doy gracias, pero lo hago. ¿Creen ustedes que pasamos la prueba ahí? Cuando lo hacemos porque ni modo, No, no pasamos la prueba. no. ¿Cómo paso la prueba entonces? ¿O cómo de verdad le doy por enterado al Señor que yo recibí su regalo? Cuando doy gracias. Así de simple. Ahora miren, quejarnos y murmurar comprueba que tenemos algo que se llama orgullo temeroso. Y ese orgullo temeroso sale a través de nuestra queja y de nuestra murmuración. Quiere decir que nosotros no hemos crucificado ese orgullo temeroso. Ahora, nos quedan 10 minutos, pero quiero que me comenten o que hagan preguntas después, así que solo les voy a dar 4 pasos. Les voy a decir 4 pasos de cómo vencer ese orgullo temeroso que tenemos. Número 1, inclinándonos profundamente en fe a los pies de Jesús. Inclinándonos profundamente en fe a los pies de Jesús. Amén.
Ese es el número 1. Es como venzo ese orgullo temeroso. Número 2, reconociendo que el Señor, que Jesús es dueño y es Señor, y que Él hace que todas las cosas obren juntas para mi bien y para su gloria. Amén. Voy a repetir esa, por favor. Reconociendo, sí, con gusto, reconociendo que el Señor, que Él es Señor, perdón, que Él es dueño y que Él hace que todas las cosas obren juntas para nuestro bien y para su gloria. ¿Lo tienen o se los vuelvo a repetir? ¿Sí? Ya. Bye. La tercera, cuando confesamos nuestro resentimiento y nuestro temor rebelde. Esa es la tercera, cuando confesamos nuestro resentido y rebelde temor. Porque ese miedo nos hace estar resentidos con Dios de por qué pasa esto, por qué no pasa lo otro. Amén. Y el cuarto es pidiendo al Señor que Él llene nuestros corazones y voluntad con su sumisa humildad. Se los repito, pidiendo al Señor que Él llene nuestros corazones y voluntad con su sumisa humildad. Amén. Entonces, estos 4 pasos, yo les sugiero que se los aprendan o que los pongan en un papelito y los pongan en un lugar donde ustedes saben que los van a ver constantemente. ¿Por qué? Porque estos 4 pasos nos van a servir para humillarnos y para ir delante del Señor cuando estemos viendo estos 7 temores básicos ya en sí. Cuando yo vea el primer temor, que dijimos que era el temor a la pobreza, y yo vea en mi corazón que mis ojos sean alumbrados a través de la palabra y el Señor me dé entendimiento, yo tengo que ir al Señor con estos 4 pasos y debo rendirme al Señor y debo decirle, Señor, aquí está, te entrego lo que soy. Yo entiendo que tú eres amo, que tú eres dueño, que tú eres Señor, que tú eres soberano, que todas estas cosas, Señor, que me están pasando van a obrar para bien, Señor, y yo voy a poder darte la gloria a ti. Yo voy a poder confesar que estoy resentida o que tengo temor por lo que estoy pasando. Le voy a decir, Señor, yo estoy resentida, Señor, porque nunca me sacas de pobre, Señor. Y yo tengo miedo, Señor, de que nací pobre, siga pobre, me muera pobre, Señor. Entonces voy a tener la capacidad de poder irle a decir esto al Señor. Y también, después de decirle todo lo que siento, voy a decirle, Señor, llena mi corazón. Aquí está todo, te lo entrego todo. Llena mi corazón con tu humildad, llena mi corazón, Señor, con tu amor, llena mi corazón con tu nombre. Y de esa forma vamos a poder superar estos 7 temores básicos. Amén. Ahora, Amén. ¿tienen alguna pregunta o alguna duda o algo que quieran compartir? Fíjense que yo en mi caso siento que mis temores fueron cuando yo estaba más en la oficina que ahora que estoy pasando el proceso. Porque en la oficina siempre que cabal va a la crítica, a no dar el ancho, a tener que cumplir las metas, a esto, a lo otro, ¿verdad? Entonces me llenaba de tanto temor, o sea, me llené de tanto temor, o sea, que a veces pienso, digo yo, que quizás todo eso afectó también mi organismo y me revirtió en esta situación. Y cabal, uno con los temores y no va a la presencia de Dios.
cree Ujú. que uno en sus fuerzas o porque es profesional, porque qué van a decir y que tenés que estar a la altura y que no sé qué. Entonces, uno se llena de orgullo, ¿verdad? Entonces es pecado. Entonces, Sí. en vez de acercarse al Señor, decirle, Señor, ayúdame, yo necesito que me ayudes a cumplir metas. Yo he hecho mi mayor esfuerzo, pero no lo logro. O sea, necesito que tú me auxilies, que tú me ayudes, me someto a tu voluntad, de cosas así. Ujú. Entonces yo haciendo memoria, ¿verdad? De todo eso, de alguna manera pienso yo que tuvo que influir en mi salud Sí. para que se manifestara, porque el año pasado, yo sentí que estaba atribulada de trabajo, pero enormemente atribulada de trabajo. Y Ujú. entonces eso me llenaba pues de angustia, ¿verdad? Sí. Y porque había que cumplir metas y todo, ¿verdad? Y entonces realmente sí, uno cree tener a veces la razón, cree tener la respuesta y nada, solo el Señor no tiene que ser humilde y ir a la presencia de Dios. O sea, ya sea que usted esté pasando por el proceso que esté pasando, ¿verdad? Exactamente. Porque fíjese que cuando ya me dio el proceso, yo me rendí bien rápido. O sea, yo Ujú. pues le dije, Señor, aquí tu sierva, hágase en mí como tú hayas dispuesto, hágase en mí tu Sí. voluntad, ¿vea? Y digo, y ahora pregunto, antes quizás lo hubiera hecho, dije yo, pero bueno, Sí. hoy ya estoy en este proceso y le doy gracias a Dios todos los días. Ujú. Pero sí, a veces Sí. uno se llena de orgullo que cree que uno puede solucionar las cosas y sin la ayuda de Dios no se puede. Así es. Y ahí tiene usted mucha razón. Yo cuando estaba preparando este tema, leí algo que me impactó y dice, muchas veces las enfermedades físicas o mentales que podemos llegar a tener, la gente las quiere curar como de, te voy a dar 3 pastillas para que ya no te duela, o te voy a dar esto para que las emociones pues bajen, pero nadie se preocupa realmente por sanar los temores que hay en el corazón de la gente. Si nosotros como cristianos aprendemos a sanar nuestros temores o estos temores básicos de los que vamos a aprender, muchas enfermedades físicas y de nuestras emociones no van a llegar a nosotros, porque el estrés que nos genera el temor, eso es otra cosa, hermanos. O sea, sentimos miedo de, así como dice hermana Claudia, de no llegar o de no dar la talla o de esto, pero eso nos hace sentir estrés que se sentimos duro aquí, todo lo demás. Entonces necesitamos aprender a dejar todo esto a los pies del Señor, a darnos cuenta de que realmente nosotros no podemos, no somos capaces de nada. No se preocupe, hermana. Pero a saber que Él sí lo puede hacer por nosotros. Y como usted dice, usted aprendió rapidito cuando le dijeron, usted tiene esto, va a pasar por esto y esto. El Señor de verdad puso su temor reverente en usted en decir, bueno, aquí estoy, me rindo a esto. Ahora, sin embargo, como usted dice, si lo hubiera hecho antes, y yo le aseguro que a lo mejor el Señor va a traer a nuestra vida otros dones, otros regalos, y va a ser mucho más fácil decirle, Señor, aquí está, porque usted aceptó ese regalo del Señor con las manos abiertas y le dijo, Señor, yo acepto esto para mi vida. Y aquí voy a encontrar la porción de ti que yo necesito para mí, esa porción en la que yo necesito crecer. Entonces, el aceptar el regalo del Señor es una de las cosas que nos hace echar al enemigo atrás, porque no va a caber en nuestra mente que, hermanos, lamentablemente, a veces como cristianos y la crítica que tenemos, nos dice, a saber por qué le pasó eso. Y a veces la gente le pasa algo y dice, en pecado andaba. Hermanos, es que de verdad, calladitos nos vemos bien bonitos. Entonces, en vez de decir eso, digamos, el Señor lo ha permitido y el Señor se va a glorificar en lo que sea, en que le quiten el trabajo a alguien, en lo que sea, el Señor se va a glorificar. No abramos nuestra boca para ser nosotros quienes están criticando porque a alguien le pasa o no le pasa. Yo me acuerdo que cuando me pasó a mí lo de la rodilla, yo me reía porque le decía a mi esposo,
a saber qué van a decir los hermanos. Esta pastora a saber en qué anda, que el Señor coja la ha dejado. Así está su vida espiritual, coja de seguro. Hermanos, de verdad que a veces cuando uno se pone a pensar en eso y le presta mucha atención a eso, a esa crítica, puede llegar uno a sentir temor de quererse justificar en frente de toda la gente que no, me pasó por esto y me pasó por lo otro. No, no me pasó porque andaba en pecado, no me ha pasado porque he dejado de leer la Biblia. Entonces, necesitamos aprender a que el Señor tiene cuidado de nosotros y que todas las cosas, como acabamos de leer y de aprender en estos pasos para vencer este orgullo temeroso, es reconocer que todas las cosas me van a servir a bien a mí y van a servir para darle la gloria y la honra al Señor, porque Él es dueño de todas las cosas. Amén. Así es que vamos a dejar hasta aquí el estudio para que todos puedan regresar a sus trabajos, a lo que están haciendo, y vamos a orar por la palabra que hemos recibido hoy. Amén. Con mucho gusto. Oremos, por favor. Gracias te damos hoy, Señor, por hablar a nuestras vidas, por enseñarnos, Señor, lo que buscas en nosotros, que superemos estos temores, que superemos estas cosas que nos atan, Señor, y que nos amedrentan, Señor, y que quieren impedir que sigamos adelante, Señor. Gracias. Perdónanos por este orgullo, Señor, perdónanos por la altivez en nuestro corazón, por no humillarnos, Señor, por no reconocer que tú eres el Señor, el dueño, el creador de todas las cosas, Señor. Perdónanos, Señor, porque en lugar de tener este temor a tu presencia, Señor, a tu nombre, lo que en realidad hemos tenido es un miedo corrupto, Señor, proveniente, Señor, del viejo corazón. Y Señor, le hemos dado lugar a ese miedo, Señor, y hemos permitido que nos detenga, Señor, hemos permitido que nos pare en nuestro crecimiento espiritual, Señor. Y muchas veces, Señor, nos ha llevado a murmurar, a quejarnos de ti, Señor, a blasfemar en contra de tu nombre, incluso, Señor, a causa de nuestro miedo. Te pedimos que nos perdones, Señor, que nos limpies con tu preciosa sangre y que nos ayudes, Señor, a continuar, a seguir adelante, con tu ayuda a vencer los miedos, Señor, que vienen del viejo corazón. Ayúdanos, Señor, a vencer el miedo a la pobreza, Señor, el miedo a la vejez, todos esos temores, Señor, que se pueden apoderar de nosotros en algún momento. Danos las herramientas, Señor, danos la palabra necesaria que esté implantada en nuestro corazón para poder vencer todas estas cosas. En el precioso y maravilloso nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno de los hermanos que se pudieron conectar, Señor, y los que verán este estudio probablemente después. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Quédate con nosotros, bendito Señor. Bendito Señor, hoy ponemos en tus manos la vida de nuestra hermana Claudia, Señor, y la vida de cada uno de los hermanos que están aquí en estos medios virtuales. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Hermanos, gracias a todos. Que Dios los bendiga y si el Señor lo permite, nos vemos el otro martes, siempre a las 8:30 de la mañana. Bendiciones, hermana Marce. Gracias. Recuerden que a las 12:30 Sí. tenemos oración, 15 minutos, porque estamos en ayuno. ¿Sí? Así es. Gracias, Amén. Josué. Feliz día. Dios los bendiga a todos. Gracias, pastora. Tengan un día exitoso. Hasta luego.